Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 5, conformado por Johnny Tenorio, Héctor Segura, Jorge Brito y Robert Chiles. El tema a tratar el día de hoy es compiladores. Compilador es un programa complejo que consta de una serie de pasos, generalmente entrelazados, y como resultado convierte un programa de alto nivel en otro de bajo nivel. El compilador es asistido por otros programas para realizar su tarea. Por ejemplo, utiliza un procesador que le ayuda a añadir ficheros, ejecutar macros, eliminar comentarios, etc. En la imagen tenemos la diferencia entre un compilador y un traductor. Como podemos observar las líneas de sentencia, en el compilador básicamente le dice al procesador qué hacer con cada una de las líneas. Por ejemplo, podemos observar el move, que son sentencias, el CMP, el BN, el sub, etc. Y en el traductor vemos cómo se convierte de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje algo más sencillo, en el cual le dice al compilador que se trata, por ejemplo, de una variable, luego le da una asignación a una variable, etc. Un ensamblador es un compilador donde el lenguaje fuente es un lenguaje ensamblador y el lenguaje objeto es el código de la máquina. Diferencia entre compilador e intérprete. La diferencia principal consiste en que el compilador analiza todo un programa fuente, crea el programa objeto y luego permite su ejecución. Y el intérprete lee sentencia por sentencia del programa fuente, la convierte en código objeto y la ejecuta. Bueno, a continuación vamos a seguir. Tenemos que conocer ciertos términos o ciertos conceptos, como es el caso de enlazador. Se encarga de añadir al programa objetos obtenidos, las partes de las librerías necesarias. El depurador permite al programador ver paso a paso lo que ocurre durante la ejecución del programa. Ahora vamos a ver lo que son las fases de compilación, la fase de proceso de compilación. ¿Qué nos dice? Dice que se puede agrupar en una fase inicial, llamada también front-end, y una fase final, back-end. El front-end agrupa las fases dependientes del lenguaje fuente e independiente de la máquina final. Y el back-end, la fase independiente del lenguaje fuente, pero dependiente del código intermedio y de la máquina destino. También tenemos que es el análisis léxico, que es otra fase del proceso de compilación. Dice, ¿en qué consiste? Consiste en leer el texto del código fuente, carácter a carácter, e ir generando los tokens. Los tokens son caracteres relacionados entre sí. Estos tokens constituyen la entrada para el siguiente análisis, el análisis sintáctico. El agrupamiento de carácter en tokens depende del lenguaje que vayamos a programar. Es decir, un lenguaje generalmente agrupará caracteres en tokens diferentes de otro lenguaje. Análisis semántico. Bueno, este tal vez es el análisis más complejo debido a que hay que revisar los operadores que trabajen sobre los tipos compatibles. Esto quiere decir a que existen parámetros reales en una función. Estos deben ser coherentes con los parámetros formales. También estos dan un inicio a una fase de síntesis, la cual comienza a generar el código objeto. Y este pues tiene funciones principales, entre las cuales pues están identificar cada tipo de instrucción y sus componentes. También es completar la tabla de símbolos, realizar distintas comprobaciones y validaciones. Las comprobaciones serían de tipo, comprobación de flujo de control, comprobación de unicidad, comprobación de emparejamiento. Generación de código intermedio. Esta es la representación de un lenguaje sencillo. Esto no es el lenguaje de programación de ninguna máquina real, sino que corresponde a una máquina abstracta que se debe definir de la manera general posible para que se pueda traducir este código intermedio a cualquier máquina real. Ventajas. Lo que nos permite esto pues es crear
compiladores para diferentes máquinas. O sea, esto quiere decir que nosotros vamos a minimizar un esfuerzo para poder realizar el proceso en muchas más máquinas, ¿ya? También nosotros podemos crear diferentes lenguajes para una misma máquina. Esto quiere decir que, pues, o sea, una sola máquina va a utilizar distintos lenguajes y esta los va a poder ejecutarlos. Generación de código final. La generación de código final, CF, es un proceso más mecánico, ya que consiste en ir pasando las distintas instrucciones de código intermedio al lenguaje assembler de la máquina que se vaya a utilizar. Esto se realiza más adelante y esto es un proceso ya más automático. Dependiendo de la cantidad de memoria disponible o del número de registros disponibles, quizás sea necesario utilizar en vez de direcciones de memoria como temporales, registros, ya que así se reduce la memoria a usar. Esto es recomendable sobre todo para programas que tengamos ya grandes, ya que con esto reduciremos el número de cargas y almacenamiento de valores. Tablas de símbolos y de tipos. La tabla de símbolos es una estructura de datos auxiliar, donde se va a guardar información sobre las variables declaradas, las funciones y procedimientos, sus nombres, sus parámetros y en general cuánta información vaya a ser necesaria para realizar todo el proceso de compilación. La tabla de tipos no es menos importante, ya que va a guardar información tanto sobre los tipos básicos como los tipos definidos en el programa a compilar. El compilador debe tener acceso a estas tablas a lo largo de todo el proceso de compilación. Además, el número de accesos suele ser alto, por lo que es conveniente optimizar la estructura de estas tablas para que su manipulación sea lo menos costosa en tiempo y así reducir el tiempo de compilación. Manejo de errores. El manejo de errores en esta fase es vital para el proceso, ya que informa al programador dónde hay errores, de qué tipo son, cuántas informaciones sea capaz de dar, cuanto más información sea capaz de dar a la programación, mucho mejor, ya que este manejo de errores, al momento de nosotros compilar el programa, nos indica exactamente en qué línea estamos fallando y debemos solucionar. La detección de errores no siempre es posible en la fase en que se produce. Algunas veces se detectará en fases posteriores y algunos de ellos se podrá detectar no se podrá detectar, ya que se producirá en el tiempo de ejecución. Generalmente en las fases de análisis sintáctico y semántico donde suelen aparecer, es importante que el progreso no se pare al encontrar un error,